Pero antes de continuar con la adaptación de las vistas, me gustaría pues terminar un poco el trabajo de los iconos para las distintas resoluciones. Aquí vemos la diferencia de los de antes sin ningún tipo de resolución, sino que me los descargué y ya está, con un tamaño de 32 por 32 y esto ya con su resolución. Voy a hacer lo mismo con los otros dos iconos para que vosotros os familiaricéis con qué es lo que hay que hacer para adaptarlos a las distintas pantallas y distintos dispositivos, y de esa manera pues nos vaya quedando la aplicación un poquito más coqueta, a pesar de que vosotros utilicéis otros iconos, otros colores, etcétera, etcétera, solo para que sigáis los pasos, ¿vale? Entonces, bueno, igual que habíamos hecho con el de email, vamos a coger el SVG que me he descargado de Flaticon. Recordad, aquí tenéis distintas opciones de descarga. Si encontréis otra página donde os descarguéis iconos SVG, no tiene por qué ser Flaticon. Es un recurso que yo he dado porque, bueno, es gratuito y es muy interesante, pero puede ser cualquiera. Damos a SVG y de esa manera yo ya tengo aquí mis iconos descargados, ¿vale? Voy a coger en este caso el del teléfono y lo que hago es abrirlo con Inkscape, ¿vale? Me voy a Inkscape y aquí lo pongo. Le voy a dar el mismo color que le di al otro y antes lo guardé. Recordar, selección para exportarlo. Si no sale esta pantalla aquí, es tan sencillo como iros a archivo y exportar imagen PNG, ¿vale? De esta manera nos va a salir ya esta pantalla. Elegimos selección porque es el icono que seleccionamos y ahora el tamaño de la imagen. Antes creo que puse 200 por 200, que recordar que no salía 200 abajo en la altura porque era más ancha que alta, era el email, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a exportarlo dentro de nuestro proyecto. Vale. Aquí vamos a llamar teléfono original o telef original para seguir un poco la línea de lo que hicimos con el de email. Recordar exportar. Muchas veces me ha dado que lo he seleccionado y luego no lo he exportado. Y tendríamos el de teléfono. Voy a suprimir y voy a hacer exactamente lo mismo con el último de los recursos, que es el de web. Lo arrastro. Y no importa si os aparece al principio muy pequeño o muy grande, es vectorial, por tanto lo vais a poder estirar todo lo que queráis. Simplemente hacer zoom más sobre el elemento y ya está. Le cambiamos el color, queda seleccionado, selección, aquí aparece 8 o 7, da igual, tú vas a poner el color que quieras, no importa. Igual este es más ancho que alto, pero tomamos de referencia el ancho en este caso, o el alto, cualquiera de los dos. Lo exportamos a la misma carpeta y en este caso lo llamamos web original. Perfecto. De acuerdo, ya tenemos nuestros iconos en un PNG más o menos aceptable. Ahora lo que teníamos que hacer era irnos a Android Asset Studio. Recordar esta página, aparecen los recursos. No obstante, os generaré un fichero con los recursos que hemos visto en esta práctica, que son pues los colores de la página oficial de Android, donde vemos todos los códigos hexadecimal que nos aparecen aquí. El código EXA es el utilizado prácticamente en todos los entornos web y en todos los dispositivos móviles. El CSS Color, donde igual teníamos los colores EXA, el Flaticon y el Android Asset Studio. De acuerdo. Nos vamos a Generic Icons porque son iconos de cualquier tipo, no tienen por qué ser el launcher que veíamos que era el de inicio, que ya lo hicimos, o de Action Bar, que es la barra de navegación de arriba. No, nosotros genéricos. Seleccionamos la imagen en Image. Vamos a empezar con teléfono, por ejemplo. Vale. Vamos a dejarlo exactamente como, en este caso el color azul, no, vamos a quitarlo para que sea blanco, para que sean todos los iconos igual. Como digo, vamos a dejarlo con la misma configuración de ese 8 div y demás que el otro icono, para que luego nos salga aquí igual, pero igual sí que deberíamos haber quitado ese 8 div o haber aumentado el tamaño porque nos aparece el icono un poco pequeño, pero bueno, da igual, eso son ya ajustarlo como nosotros lo veamos. De momento lo dejo igual. ¿Vale? Y una vez que ya lo tenemos, vemos los distintos tamaños, damos a descargar. Aquí te aparece el nombre del icono, es el que pone por defecto un IC delante del nombre de tu foto, ¿vale? Eso es lo de menos, no importa.
Seleccionamos otra imagen, que no me aparece aquí la de web, por tanto, a saber dónde la he guardado. Vamos a ver. Voy a exportarla. Práctica 6. Igual la he guardado en otro sitio y no lo recuerdo. Ahora mismo lo vemos. Práctica 5. Vale. Bueno, aquí la tenemos. Acordaros siempre, como digo, de pulsar a exportar, ¿vale? Es muy importante porque si no te puedes... le das el path, la ruta, pero luego no vas a exportar, por tanto, como si nada. Bien, seleccionamos esa imagen en Android Asset. Abrir. Con la misma configuración que las otras. Bien, damos a descargar. Ya tenemos aquí las dos descargadas. Las vamos a descomprimir en una carpeta que nosotros tengamos todas. Aquí las tenemos ya todas extraídas, por tanto tenemos las distintas carpetas para las distintas densidades que nos genera automáticamente el Android Asset y dentro los iconos que acabamos de coger. Seleccionamos toda la carpeta, la copiamos, nos vamos a nuestro proyecto y pinchamos en la carpeta res. Recordar tener activado aquí arriba Project Files, ¿vale? Para poder ver estas carpetas. Si tenemos Android, vamos a ver esto. Res, draguable, pero no vamos a ver las carpetas de guión HTTP, etcétera, etcétera. Por tanto, para poder verlo, Project Files, ¿vale? Pulsamos el botón res, botón derecho, pegar, paste. Nos va a decir que lo va a pegar, ok. Y aquí ya aparece los tres iconos que hemos ajustado para los distintos tamaños y densidades. Si hacemos una prueba rápida, por ejemplo, aquí en la vista, seleccionamos en la parte de arriba, aparece marcado el dispositivo de Nexus 4, ¿vale? Ahí seleccionamos y hay una opción, la última, que es hacer una previa de todos los tamaños de pantalla. Esto nos va a permitir previsualizar los distintos tamaños de pantalla para los que está nuestra aplicación. Aquí deberían aparecernos pues todos. Está cargándolo, vemos ahí cómo está cargando, ¿vale? Y aquí tenemos todos los tamaños de pantalla. Si, por ejemplo, hacemos zoom pues para ver cómo queda en una tableta o en tal, pues lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la zona que queremos. Va un poco lenta porque ten en cuenta que está previsualizando muchos dispositivos a la vez, por tanto no es que sea moco de pavo. O sea, es costoso para él. Le cuesta bastante moverse porque, como digo, son varios dispositivos. Entonces, previsualizando todos, bueno, aquí tenemos una tableta. Va muy lento. Os digo que necesita el equipo bastante caña, bastante RAM porque sí. Aquí vemos los distintos iconos, cómo quedaría en una tableta. Si giramos la tableta, la ponemos en Portrait, aquí la vemos. Landscape. Esta sería la pantalla de info, ¿vale? Esto mismo podemos hacer pues con todas. Podemos elegir otro tipo de dispositivo o poner todos y vamos viendo a ver cómo quedarían en todos. En todos vemos que se está ajustando bien gracias a las vistas que habíamos metido. Eso ha hecho que se vaya expandiendo a medida que el dispositivo va aumentando. Aquí vemos tal, y si vemos algo raro en un dispositivo, pues es tan sencillo como quedarnos con la copla de cuál es. Por ejemplo, Nexus One. Pues aquí seleccionamos el Nexus One, que lo tenemos aquí, y se nos va a previsualizar ahora mismo ese Nexus One. Tarda en refrescar. Recordad que ahora está en Nexus 10, o sea que tarda en refrescar un poquito la imagen. Es un poquito pesada la vista. Ese es un poco el inconveniente que tenemos aquí. De acuerdo. Bueno, era solamente para ver los distintos iconos y si tenemos distintas densidades, nuestra iconografía se va a ver peor si no tenemos hecha esta estructura de carpetas. Eso cuando corre la aplicación en un dispositivo real, no en esta previsualización. Incluso podemos hacer un emulador con una tableta para ver cómo queda y vais a ver como que se nota bastante, ¿vale? Solamente era para eso.
porque es muy lento el trabajar aquí con estas vistas. Bien, vamos a continuar asignando dentro de nuestra vista. ¿Ves? Aquí aparece pues otra, cómo nos estira la pantalla. En este caso la foto, pues hay que buscar otra foto que sea para una tableta rotada, porque desde luego que las columnas me las ha comprimido. Es un poco con lo que tenemos que jugar, disponer un poco los elementos. Vemos como el botón más o menos sí que se mantiene para los distintos dispositivos, pero la imagen para las tabletas en horizontal sí que la tenemos que cambiar. Aquí tenemos ya ampliado, porque como va con un poco de retraso, pues ya os lo he dicho. Y los distintos iconos, que si nos acercásemos a uno de ellos, lo que pasa es que ahora el equipo pues puede no responder bien, veríamos como la resolución del rojo no tiene nada que ver con la de los otros, porque está ajustado para todos los dispositivos correctamente. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y lo hacemos, lo primero de todo, seleccionando el dispositivo que teníamos antes, que era un Nexus 5. Visto los distintos tamaños de pantalla, los distintos dispositivos, hemos vuelto a nuestro tamaño original desde aquí, desde la vista de todos los dispositivos. Si nos vamos aquí a este icono, un icono que nos aparece en la parte superior izquierda, que nos habla de configuración del render, ¿vale? Si hacemos clic sobre él, vamos a seleccionar ninguno para que simplemente nos muestre el dispositivo que tenemos aquí activo, que es el Nexus 5, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el resto de iconos y vamos a poner las imágenes que acabamos de introducir. Para ello seleccionamos aquí en la parte derecha Image Button, el del teléfono. Le seleccionamos, nos vamos a sus propiedades como siempre y nos vamos a Background, donde teníamos el icono de teléfono. Pues ahora vamos a seleccionar el icono de IC Delft original, que es el que acabamos de redimensionar, ¿vale? Por otro lado, nos vamos al de web y un tanto de lo mismo. Seleccionamos el icono de IC Web original. Ok, perfecto. Aquí nos aparecen los tres iconos. Como pasó anteriormente, el icono del Image Button de email debemos de centrarlo. Para ello lo seleccionamos. Nos vamos a la Geogravity. Seleccionamos Center Both. ¿Vale? Y ahí lo tenemos, los tres iconos con sus distintos tamaños de pantalla y demás. Están ahora mismo adaptados a las densidades de pantalla de los distintos dispositivos, ¿vale? Se deberían ver bien ahora, sin pixelar, en cada uno de ellos. No tendría nada que ver con las imágenes que teníamos antes ahí. Aparecen los iconos nítidos, sin ningún tipo de distorsión. Nada de pixelado, ni nada de verse borroso. De acuerdo. Bien, por último, para terminar esta práctica, lo que vamos a hacer es adaptar un par de vistas, a pesar de que están más o menos bien, pero es solamente para que veáis cómo funcionan. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la vista de detalle, en la que teníamos una imagen y en la que vamos a poner algún texto, para que podamos ver cómo adaptar esta a, por ejemplo, cuando giremos el dispositivo, ¿vale? Pues aquí vemos que sí, la imagen se ha adaptado a la pantalla, pero aquí nos queda muy poco espacio para el texto, por tanto vamos a poder ponerla de alguna otra manera, ¿de acuerdo? Para eso vamos a crear dentro de Res otra carpeta. En este caso es una carpeta para cuando esté el dispositivo girado. Para eso creamos un nuevo Android Resource Directory. Dentro de layout seleccionamos dentro de layout _landscape. Es la configuración para cuando esté la pantalla rotada en horizontal. De acuerdo, aquí tenemos el que sería el portrait, este de aquí, y el landscape. Vamos a copiar, seleccionamos, botón derecho copiar, botón derecho pegar en el layout landscape, ¿de acuerdo?
Entonces este recurso solamente lo va a seleccionar cuando esté el monitor girado. Si nosotros, por ejemplo, ahora aquí, vamos a ponerle en Landscape. Nosotros, por ejemplo, aquí, este recurso, que es este de aquí, que está en Landscape, disponemos la imagen de otra manera muy distinta. Tenemos un layout vertical, pues a lo mejor nos interesa disponerle horizontal, es decir, la imagen que esté aquí y a lo mejor un texto en un lateral. Pues lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Para eso, ¿qué hacemos? Lo primero, este linear layout lo vamos a cambiar y le vamos a poner un linear layout horizontal. Para eso, lo más rápido es hacerlo desde código. Seleccionamos text, la pestaña de text, y en una de sus propiedades aquí en la cabecera tenemos orientación. Aparece vertical. Si hacemos doble clic y simplemente ponemos H, ya nos indica que pongamos horizontal, ¿vale? De esta manera el linear layout acaba de cambiar a horizontal. Damos a actualizar y estas imágenes estarían horizontalmente. Como vemos, el texto aparece en un lateral y esta parte de abajo que aparece en blanco no es el texto, sino lo que falta por rellenar de la imagen. Bien, para eso lo que vamos a hacer ahora mismo es seleccionar los dos elementos, como habíamos hecho anteriormente, y nos vamos a distribuir los pesos equitativamente en este icono. ¿De acuerdo? Aquí tenemos por un lado donde vamos a poner el texto y por otro lado la imagen. Esta parte de aquí es el fondo del linear layout. La imagen podemos ponerle un alto que sea match parent, que se ajuste al alto del linear layout. ¿De acuerdo? Y aquí pues podemos poner texto, lo vamos a hacer ahora. Lo podemos hacer por código, como ya habíamos visto, utilizando el fichero rstring, o lo podemos hacer directamente a modo de ejemplo aquí, ¿vale? Introduciéndolo directamente en text. Es lo menos recomendable, pero como es un ejemplo sin más, os recomiendo que utilicéis siempre el método de rstring para llamar al código desde el archivo string. Con esto lo que vamos a hacer es buscar un texto y una vez pegado el texto, pues ya tendríamos la imagen con el nuevo diseño solo para Landscape, ¿vale? Este texto ahora mismo no tiene scroll view. Podemos hacer lo mismo que hicimos en un vídeo anterior, en el que vamos a seleccionar un scroll view vertical, ¿de acuerdo? Que lo tenemos dentro de containers, scroll view. Seleccionamos y lo arrastramos justo entre el image view y el text view, aquí en medio. Y lo que vamos a hacer es coger el text view y lo arrastramos dentro del scroll view. Recordar que ahora el scroll view va a coger unas propiedades de ancho y alto totalmente distintas, por lo que tendremos que recolocar de nuevo las imágenes, como acabamos de hacer antes. Es decir, seleccionando los dos elementos, dando de nuevo los pesos, ¿vale? Y en el caso del scroll view, vamos a quitarle el layout weight y vamos a poner un ancho que sea grab content. Seleccionamos de nuevo, damos pesos de nuevo y en el image view es donde vamos a quitar el peso, no en el scroll view, porque es el image view quien tiene un ancho de imagen predefinido. Entonces, en lugar de match parent, seleccionamos grab content un momento. Bien, aquí lo tenemos ajustado de la siguiente manera. El image view tiene un layout width de grab content y un layout weight de 1, ¿vale? Y el scroll view tiene un layout width de match parent que se ajuste a lo máximo posible que pueda y un layout weight de 1. De esta manera nos queda redistribuida la imagen con su respectivo linear layout en los pesos correspondientes. Bien,
De esta manera, vamos a ver si visualizásemos detalle, por ejemplo, tendríamos por un lado lo que nos aparece en vertical y por el otro lado en horizontal. El texto aquí nos aparece y en la otra no, porque se lo hemos seleccionado directamente, se lo hemos insertado directamente en el XML de detalle que tenemos dentro de Layout Landscape. De esta manera, si lo ejecutamos en un dispositivo, al girar se nos va a ver de esta manera y al ponerlo en vertical se nos va a ver de esta otra manera. Esa es la forma de adaptar a los distintos tamaños de pantalla, sobre todo a la disposición de la pantalla, ¿vale? Si quisiésemos adaptarlo a pantallas más grandes, como por ejemplo, pues cuando previsualizábamos aquí todos los dispositivos, que en este caso van a estar girados, pero bueno, vamos ahora a cambiarlos. Como siempre tarda un pelín. Aquí vemos cómo nos aparece en los distintos dispositivos. Entonces, si por ejemplo quisiésemos adaptarlo a un Nexus 10 de 10 pulgadas, vemos que la imagen nos queda ahí un poco rara. De hecho, si nos acercamos a ver un poco el detalle, aquí vamos a previsualizarlo, aquí lo tenemos, pues vemos cómo definitivamente la imagen queda deformada. ¿Qué debemos hacer para este tipo de pantallas? Este tipo de pantallas, como vimos en el módulo de recursos gráficos de teoría, es un tipo de pantalla XLarg, que es extra largo. Para ello deberíamos hacer un tanto de lo mismo, es decir, crear una carpeta, botón derecho, Android Resort Directory, dentro de Res siempre, recordad, seleccionando Resort Type, siempre Layout, ¿vale? Y este Layout XLarg. Damos OK y lo único que tenemos que hacer es copiar el detalle de uno de las dos de antes. En este caso vamos a copiar el del Landscape para ver si mejoramos aquí en esta tableta y lo pegamos. Paste. El recurso siempre se llama igual, el XML siempre se llama igual, pero el programa es capaz de diferenciar qué archivo coger en función del dispositivo por el nombre de la carpeta. En este caso, Layout Large, Layout Landscape, y con las resoluciones un tanto de lo mismo. Bien, en este caso lo tenemos aquí. Vamos a girar. Había cogido el que no era, porque lo tenía al revés. Suele pasar. Al final he cambiado en los dos, el de detalle en un sitio y el otro en otro. Hay que tener mucho cuidado con eso porque aquí en la parte superior uno se puede liar. Entonces, como Landscape había puesto este, en lugar de poner el otro recurso, lo cambio en un segundo. Bueno, adaptado ya lo tengo en las distintas pantallas, el mismo, la de detalle. Una observación. Anteriormente hemos llamado Layout-Landscape y no es así, no es correcto. Se me ha ido la pinza completamente porque lo que se suele utilizar es Land, solamente para describir el giro de pantalla. Se denomina Landscape, como vemos aquí, pero para identificarlo dentro de las carpetas Layout se especifica solamente como Land. Por tanto, muy sencillo, lo único que tenemos que hacer, botón derecho, Refactor y Rename. De esta manera nos va a permitir renombrar a Land. ¿De acuerdo? Ahora lo tendríamos correctamente. En el caso de XLarge, si es correcto, Large, Small, etcétera, etcétera, todos los tamaños como ya vimos en la teoría. Bien, de esta manera estaría ya dispuesto. Si nosotros intentásemos compilar ahora mismo la aplicación, pues no debería de haber ningún tipo de problema. Nos permitiría instalarla y ver una pantalla totalmente distinta. Bien, aquí, por ejemplo, no voy a girarlo en el emulador porque podría ser un problema. Para poder ver ese giro en el emulador, a pesar de que no soy muy partidario del emulador y me gusta probarlo siempre en mi dispositivo físico, lo que tenemos que hacer es pulsar Control F12, ¿vale? Entonces, para comprobar que efectivamente esté cogiendo este Layout-Land que le hemos pasado antes para que se vea el Landscape de una forma distinta, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente nos ponemos en el emulador. Nos vamos a ir a la pantalla que acabamos de adaptar, porque si no el resto se nos va a ver deformadas y tendríamos que ir adaptando una a una. Damos a acceder.
un poquito lento como siempre, municipios. Y aquí vamos a ver el detalle de la pantalla que teníamos en Portrait, en vertical, ¿vale? Si os preguntáis por qué no nos aparece el texto que acabamos de insertar antes, la respuesta es muy sencilla, y es que en el código dentro de municipios teníamos puesto por código que pusiese el texto detalle. Por tanto, además este texto detalle está mal, así que para que veas. Por tanto, va a primar el código por encima de lo que nosotros metamos aquí en el XML. El código siempre prima, ¿vale? Si queremos verlo, pues lo único que tenemos que hacer es comentar esta línea de código y ya no nos va a aparecer el texto, sino que nos va a aparecer el texto que hemos metido nosotros aquí a capón, ¿vale? Esa es la razón de por qué no se visualiza cuando lo hagáis en el emulador y aparezca aquí esto de texto de detalle, después de todos los cambios que habíamos hecho y demás, ¿vale? Bien, como decía, vamos a ver cómo se comporta ahora si damos a Control F12. Nuestro emulador gira y él va redibujando. Esto no pasa en un dispositivo normal, tanto giro que hace, es solamente en el emulador porque le cuesta un poquito. Pero aquí tenemos la vista de la nueva configuración que hemos hecho adaptada para ese tipo de dispositivo. ¿De acuerdo? Doy de nuevo a Control F12 y aparecería ya a su ritmo, claro está, la pantalla de giro. Para en el caso de XLarge un tanto de lo mismo. Ya comentábamos que lo que queríamos era pues verlo en una tableta así. Pues una vez que tenemos el XML dentro de layout-xlarge, lo modificamos como nos dé la gana. Es decir, aquí teníamos wrap content, pero si queremos ponerlo un ancho, imaginaos, para esto sí que necesitamos distintas imágenes. Ahora necesitaríamos meter otra imagen dentro de la carpeta, puede ser draguable o una draguable-xlarge, una imagen como esta, pero de un tamaño mucho mayor. Pues si ahora queremos poner, por ejemplo, 500 dp, para que sea bastante ancha, bueno, en este caso el dispositivo es muy ancho, por tanto 500 no ha servido de mucho. Vamos a poner 1000, por ejemplo, o 1500, esto es ir jugando un poco con los tamaños de los dispositivos. Pues si queremos que se vea así, pues ahora ya lo guardamos y en nuestra tableta de 10 se va a ver así, solo las que tienen tamaño XLarge, en el resto no se vería así, ¿vale? Y así con los distintos dispositivos. Ir creando una carpeta e ir viendo cómo van quedando con los distintos tamaños, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, a pesar de que nos aparece aquí como que ocupa mucho la imagen, pero en realidad cuando lo ejecutemos la imagen no va a ocupar todo eso, solo los dispositivos XLarge, extra largos. Lo mismo podemos hacer con las resoluciones y lo mismo podemos hacer si ahora queremos un extra largo y además que esté en length, solamente en length, pues habrá que poner layout-xlarge-length. Esto resulta un poco complejo y es tedioso adaptarlo a los distintos dispositivos. Por eso quiero que en esta práctica simplemente juguéis, creéis distintas carpetas de layout length, xlarge y alguna más si queréis, pues alguna para layout-hdpi y dentro de ella pues juguéis con el XML y lo ejecutéis para ver cómo se va a ver en los distintos dispositivos. Pero vamos que, como digo, es tedioso y esta parte de la práctica casi que la voy a pasar un poco por alto. Yo os voy a proporcionar estos ficheros para que veáis cómo quedan en los distintos dispositivos. Por último y para terminar esta práctica, quiero solucionar el problema del botón hacia atrás que teníamos en el detalle, que teníamos aquí en el detalle de municipio, este de aquí, porque eso así queda horroroso y siempre digo que lo voy a solucionar y luego se me pasa la práctica y no lo hago. Es muy sencillo, nos vamos a ir a municipios, porque es donde se encuentra ese botón en municipios, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es acceder al Action Bar. El Action Bar es la barra de arriba, que la gestiona la barra de navegación. Entonces, lo único que voy a indicar es, voy a declarar un Action Bar. Es puro código. Lo digo para que tampoco le dé tanta importancia a esta parte, pero es para que vaya de forma nativa. De esta manera accedo a todas las funcionalidades del Action Bar. Get Support Action Bar. Support es para que esté disponible para todas las librerías de Action Bar. De acuerdo. Y ahora simplemente lo que hago es decirle al Action Bar
que me ponga el botón de hacia atrás. Set display home para que me ponga el botón de ir hacia atrás. Bien, y ahora en las opciones de menú, que nosotros teníamos algo así, que era un botón metido sin más, lo que vamos a hacer es, por un lado, no llamar a ningún tipo de menú. Antes teníamos aquí un menú de detalle, como vemos, en el que solamente teníamos un botón que era el de atrás, este de aquí. Aquí no vamos a llamar a ese menú, sino que él va a coger un menú que tiene el siguiente código: android.rid home. Estos son recursos propios de Android nativos, ¿vale? Y que va a hacer la misma función, que es finalizar esta actividad. Por tanto, si nosotros ahora ejecutamos la aplicación, ese botón ya no va a aparecer ahí, sino que va a aparecer en la parte izquierda y es donde debe de estar. Vamos a ejecutar. Y ahora ya debemos ver, cuando entremos en municipios, el botón de forma nativa, tal y como lo pone Android, en la parte izquierda. Aquí lo vemos. Ahora sí está correctamente. Es un botón nativo. Esta flechita nosotros no la vemos en ningún momento el icono como tal. Antes teníamos uno rojo que nos habíamos descargado. Este blanco lo coge del sistema, ¿vale? Para cambiar el color de estos iconos y demás, como son del sistema, lleva un proceso totalmente distinto y hay que dar unos estilos, etcétera, etcétera. Es un nivel un poco más avanzado, ¿vale? De momento nos quedamos con este color que nos viene por defecto. Si pulsamos, realiza la misma funcionalidad, que es volver a la pantalla anterior. En este caso el listado con los distintos elementos, y de esta manera pues ya vemos cómo además nos aparece el texto. Al comentar el código que teníamos para insertar el texto, nos aparece el texto que hemos metido sin más en el XML, y si damos a control F12 nos gira el emulador y ahora se redibujará con el layout que nosotros le hemos indicado en la carpeta de layout-land, que no landscape, ha sido un error a tener en cuenta. Si damos hacia atrás ahora y tenemos el emulador girado así, pues la lista nos puede aparecer de cualquier manera, dado que no la hemos adaptado. Eso es un trabajo que a lo mejor es interesante que vosotros hagáis, y que en este caso, bueno, aparentemente no queda mal, pero podríamos disponer la lista de otra manera o yo que sé, cualquier otra cosa. En este caso no es que quede mal. Si nos vamos a la de inicio, pues vemos cómo va a quedar muy mal, porque esa imagen no es la suya. Por tanto, tendríamos que insertar otra imagen dentro de la aplicación. ¿Ves? Aquí queda muy horrorosa. Tendríamos que irnos a la aplicación. Dentro de res, layout-land. Imaginaos que queremos hacer esto. Esto es un poco rápido lo que voy a hacer, ¿vale? Cogemos el activity main, que es donde está la configuración de esa primera pantalla, ¿vale? Me la voy a copiar, el XML, cuando acabe de parir, ¿vale? Control C o, como siempre, botón derecho, copiar. Me voy a layout-land. Prefiero que juguéis solo con el layout-land, esa sola carpeta, que no tanto con layout-x-large u otra configuración más rara. Porque bueno, el que lo veáis horizontal o vertical sí es interesante que os quedéis con ese concepto, no tanto como para los otros dispositivos o densidades, que es crear carpetas y carpetas. Entonces sería más que interesante que por lo menos en esta práctica os familiarizase con la carpeta layout a secas, que es la que venimos utilizando desde siempre, y el layout-land, que es para cuando el dispositivo está girado, ¿vale? Entonces en este activity main lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar un dispositivo en concreto. Va un poquito lento porque está redimensionado todo. Cojo este dispositivo, por ejemplo, y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a elegir otra imagen que no sea esta que me está achatando las columnas. Pues a lo mejor en lugar de esta portada puedo poner alguna que tenga ya dentro que sea en vertical. Bueno, tampoco ayuda mucho esta imagen. Vamos a ver si tengo alguna otra. Esto habría que buscar. Os dejo pues eso a vuestra libre elección, que para el giro de pantalla tengáis otra imagen, porque yo creo que no he metido demasiadas. Aquí nos aparece una previsualización, pero no es exactamente la misma.
y lo que voy a hacer es pues buscar una imagen que a lo mejor se adapte mejor, que no me achate las columnas. Bueno, pues aquí me he descargado una imagen que tiene ya pues más ancho que alto para que quede bien cuando la pantalla gire al inicio, ¿vale? Si nos encontramos y empezamos nuestra aplicación en una tableta. Así de sencillo, copiamos dentro de la carpeta layout-length y redistribuimos los elementos de la vista de forma que nos queden más o menos bien. Igual el botón este de acceder, pues le podemos poner en el centro, le podemos poner a un lado, donde queramos, porque vais a cambiar el elemento solo del activity main que está dentro de la carpeta layout-length. Eso sí, tener muy en cuenta siempre aquí arriba la pestaña que tenéis activa. A ver si vais a cambiar por defecto el activity main del layout a secas, cuando el que queríais cambiar era el de el length, ¿vale? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. Por lo demás, pues es layout-length y a redimensionar, a cambiar un poco las distintas vistas que tenemos de posición, de lado, de tamaño, etcétera, etcétera. Podéis jugar con esto. Si lanzamos la aplicación, pues lo que haremos es, pues al inicio de la aplicación veremos un comienzo totalmente distinto en cuanto a la imagen, tanto para el vertical como para el horizontal. Aquí tenemos la aplicación cuando inicia en portrait o vertical, y si damos a control F12 vamos a ver cómo sería el inicio de nuestra aplicación al meter el activity main dentro de esa carpeta. Vemos cómo es totalmente distinto. Es la imagen que teníamos para esa orientación del dispositivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llega esta práctica, la última práctica a la que me tenéis que entregar algo. Y lo único comentaros eso, que en la parte de layout casi que prefiero que os centréis sobre todo en modificar el layout a secas y el layout-length, solamente esos dos. Existen, como digo, el XLarge para dispositivos grandes, pues igual todo lo copias aquí dentro, tus XML, y empiezas a modificarlos. Pero bueno, eso es más engorroso, también para HDPI o para tal es más engorroso. Vamos a quedarnos solamente con el length y con el layout, porque son los más utilizados para todos los dispositivos. Por último, solamente quiero comentar y hacer referencia para que os suene, porque manipular este archivo pues a lo mejor sí que puede ser un poquito más de clases un poco más avanzadas. Y es que dentro de values, en la carpeta values, res values, justo donde estaba el archivo string, donde vimos anteriormente cómo meter string, tenemos debajo un archivo llamado styles, ¿vale? En este archivo podemos configurar distintos estilos para los distintos componentes. Es decir, yo puedo crear un estilo en el que sea pues botones de acceso, o botones de arriba, o botones de abajo, o imágenes grandes o imágenes pequeñas, y a ese componente le voy a asignar una serie de cualidades. Por ejemplo, puedo tener textos descriptivos para texto que aparezca al lado de imágenes, y voy a decir que ese texto descriptivo debe de ser rojo, debe de ser un tamaño de letra tal, debe de ser tal. Es como asignar un estilo que se va a aplicar a los distintos elementos. Se hace por código completamente. Entonces, por eso digo que quiero que lo veáis, pero no hace falta que manipuléis ni nada por el estilo, porque es un poco tedioso. Entonces, simplemente se podría crear otro estilo, ¿vale? Con la palabra clave style delante, y dentro de ese estilo, que tiene que tener un nombre, que le podemos llamar pues botones, para asignar a todos los botones de nuestra aplicación, pues un formato de estilo. Debe de tener un parent, que es, digamos, del que hereda. Normalmente suele ser el de la aplicación, el nombre de la aplicación. Por eso os digo que prefiero no entrar en detalles con esto. Puede ser app, perdón. Puede ser. A ver, que se me va. App. Está muy densito, porque como estaba manipulando el emulador, pues suele pasar, ¿vale? Y aquí pues simplemente que nos aparezca cerrado el style, y todo lo que vaya dentro de ahí pues es un estilo para los botones. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Aquí vamos metiendo ítems, que se llama, al igual que hacíamos en los menús, y podemos meter, por ejemplo, el color. Bueno, pues que sea de color verde, de color tal, así, etcétera, etcétera. El valor del color va ahí dentro. No quiero perder mucho tiempo en esto, bastante larga sería ya la práctica, pero solamente que sepáis que existe este fichero, el style, y que dentro de aquí podemos crear estilos para los diferentes componentes. ¿De acuerdo? Pues un saludo
y espero que podáis sacar alguna conclusión de la práctica, que es muy larga, y os voy a dejar todos los recursos para que podáis trabajar con ellos, además de los enlaces a los distintos recursos online que nos ayudan a elegir y a customizar nuestra aplicación. Un saludo, muchas gracias.